Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a un video del tío Toño. En esta ocasión nos llega un control que tiene roto lo que es el módulo de los botones LB y RB. Hay cuatro tipos de módulos, vamos a explicar cuál es cuál. Por ejemplo, es importante porque a veces pueden querer comprarlo por Mercado Libre, tal vez el módulo. Y si no saben qué modelo es su control, pues a lo mejor no le atinan. Por ejemplo, estos dos primeros que venían separados era del primer control, del control de Xbox One, como se conoce. Bueno, todos son de Xbox One, ¿no? Pero como el primer modelo que traía sus módulos separados, sus botones, era un botón independiente. Eso era en el primer control. ¿Cómo sabemos que era el primer control o el segundo? Bueno, las tapas que traían, por ejemplo, era una tapa, esta viene ya con un diseño, pero aquella tapa, si se fijan, es muy parecida a esta, o es casi la misma, salvo, bueno, ya ven que tiene aquí una curva. Esa curva indica que está separada. Con el tercer modelo, por ejemplo, ya viene junta la cubierta, miren, ya no trae esta separación. Entonces, en el primer modelo viene esta tapa y no trae el conector de los auriculares, de los audífonos, no lo trae. Entonces, si es un control con esta tapa y no trae aquí su conector, nada más viene este, pero el de auricular no viene, ese control va a ser cualquiera de estos dos, el que esté mal, ¿no? Los módulos LB y RB vienen por separado. El modelo en sí, manejándolo por número, es un 1537. ¿Dónde pueden ver el modelo? Bueno, se lo pueden ver en la parte de atrás. Nada más que algunos controles con las etiquetas pues ya no se ven. Este es el modelo 1697, si se fijan, ¿no? Este modelo que es 1697, la tapa es igual, bueno, puede venir en negro también, ¿no? Pero ya es un diseño temático. El modelo es similar, la tapa es similar, pero sí trae el botón el jack del auricular, ¿no? Cuando trae este botón, su bumper va a ser este modelo, miren. Y este modelo, si recuerdan, era el 1697. El tercer control, que es este que viene ya ya no tiene la separación del botón de encendido, ya viene completa la cubierta. Este es el modelo 1708. Y este modelo, si están dañados o quebrados los módulos, el bigote, también le llaman bigote, el bigote o bumper que le corresponde es este, trae dos orificios. Este se conoce como control también One S, ¿no? Aunque todos son controles de One si nos ponemos así. Y el último control, el más reciente, viene así, ya no trae un solo orificio, miren. Del control del series. El control del series se identifica porque trae un tercer botón acá. Aquí trae un botoncito. Entonces, ese cuando se rompe, este es el bumper adecuado. Bueno, dando esta introducción que para mí es importante para que vayan aprendiendo un poquito más del tema, pues este es el bumper que vamos a colocar, ¿no? Buzo C, pilas con eso, es importante que sepan identificar, ya sea por número, aprendiéndose los números 1537, 1697, 1708, no recuerdo el número del más actual, pero por número también puede identificarlo, o como les comenté, si es auricular, si la tapa es cerrada o abierta. Bueno, vamos a continuar. Vamos a hacer nuestra apertura de nuestro control. Agarramos nuestro triángulo de apertura. Y empezamos. Recuerden meterla por un costado. En otros videos había comentado que puedes quitarlo, desarmarlo de con otras herramientas, ¿no? Este ya no me tiene el orificio. Por más se van acabando los desarmadores. Y hay que meter uno que lo tenga. Y este ya cae. Cuando el agua así caen hasta basurita, miren, les cae otra vez. Había un control que nos habían traído en otro video que le salían bastantes cabellitos. Y que les digo, bueno, a mí también se me cae el pelo, pero esto ya es de otro cliente. Es normal la sociedad que tiene, no se acumula. Esto también de otro sobrino que hay que darle su respectivo mantenimiento. ¿Qué punta estamos utilizando? Recuerden, utilizamos una punta T8 con punta de seguridad. Aquí ya vamos quitando el cuarto tornillo y recuerden que hay un tornillo en esta parte. Les comento que en mi caso yo utilizo aire caliente a través de la pistola
Le pongo 100 grados y le paso cierto, no sé, unos 5, 10, 15 segundos, a modo de que el pegamento que trae la etiqueta pues se caliente y permita desprender la etiqueta sin que se rompa. ¿Sale? Esto es un tip quien no quiera maltratar su etiqueta. Yo les recomendaría que no la maltrataran, ¿no? Que quede. Esto lógicamente es sencillo, no debe darnos tantas complicaciones, pero bueno, vamos a ver qué nos depara. Quitamos nuestra tapita, quitamos esto y aquí ya está roto. Ya no trae el botón. El módulo, pues sí es un módulo. Aquí para sacar esto, simplemente en mi caso yo meto mi dedo y jalo, o sea, hago hacia arriba para separarlo de los seguritos que tiene. Recuerden que pueden hacer zoom en su teléfono celular para ir viendo un poquito más a detalle lo que estoy señalando. A lo mejor aquí, si yo a veces me voy corrido o no hago los ajustes, estos son los topes que hay que levantar. No el tope, sino liberar con esa tapita, que se libere. Y a veces me tardo un poquito más en haciendo el zoom. O sea, me pasa, ¿no? Que a veces sigo explicando y no digo. Aquí meto mi dedo nada más hacia arriba y hacia atrás, hacia allá. ¿Para qué? Para que se libere. Miren. Y aquí sale. A veces cuando están manipuladas ya vienen hasta pegadas. O sea, les echan pegamento. Y esta es la que está quebrada. Y este es nuestro bumper bueno, ¿no? ¿Cómo han cambiado de diseños? Ya ven que han cambiado a esta forma, a la otra, y se siguen rompiendo. O sea, no siguen aguantando como que... Obviamente no son para estarlos tirando, ¿no? Pero a veces pues llega a pasar. Aquí como lo colocamos, bueno, ubiquen sus orificios. Por ejemplo, aquí estaría encontrado, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí ya está encontrado, miren. O sea, que coincida. O sea, al revés obviamente no se va a dejar. Me salgo de cuadro. Les digo que es lo que me pasa. Salgo de cuadro. Aquí, por ejemplo, si ven, no sería la forma. Queda abierto esta parte. Entonces va de esta manera. A modo que coincida. Yo primero lo meto de por aquí. Acomodo. Y ya bajo. Aquí hay que apretar bien las guías que tiene. Que queden bien, que entre bien. Pueden aplastarle con su dedo. A modo de que entre. Yo utilizo otras pincitas que tengo ahí. Unas pincitas que compré como de presión pequeñas, de esas que utilizan los herreros. Pero con la que se acomode bien. Realmente yo porque tengo la herramienta lo hago de esta manera. Libero. Qué bueno que tengo esta cortada ya, para que no le estorbe. O sea, es diferente. Le rebajé un poquito el cabezal. Y esto lo que hago es apretarlo nada más. Es muy simple, es algo nada más para que tenga su presión. Aquí lo meto y aplasto. Créanme que si yo pongo con estas pincitas, lo que hace es que entre bien, miren. No sé si alcanzaron a ver cómo se veía, o regresen el video. Y ellas están bien aplastaditas. Son pisitas de presión que pues no son de juguete, ¿no? Son simplemente más pequeñitas. Ven el tamaño de la mano. Bueno, también no tengo manos muy grandes que digamos, pero son pinzas pequeñitas. Pues si las quieren conseguir, pues qué bueno. Si no, como se adapten. Y aquí para colocarlo, nada más bajo mis gatillos y lo empiezo a poner. Primero debo hacer que coincida el jack que está acá. Acuérdense de hacer zoom, Aquí coincide el jack. Primero que entre el jack. Ya que vi que entró el jack aquí, sigo bajando. Aquí hay que tener cuidado con los botones. Que entren, miren, aquí. A ver si alcanzan a ver. Aquí hay un botón que a veces queda de fuera. Debe entrar ahí donde está. Y ese, si se fijan ahí, eso blanco es el switchito. Y del otro lado igual también. Hay que hacer que entre, ¿no? Aquí.
Que no esté por otro lado, sino que entre. ¿Para qué? Para que le pegue también al switch. Miren. Y ya que está así, que ya corroboraron que esos datos entraron, o sea que los dos guías entraron, nada más la presionan. Y esto va a caer. Y ya queda. Miren, aquí tiene otro detalle. Aquí el que estaba roto es este. Pero aparte de estar roto, si hubiera sido nada más, el switchito regresaría. Y se siente que no regresa. O sea, sí hace, pero se queda pegado. Aquí oigan el sonido y oigan este. Importante. Cuando vean este tipo de cosas, cuando no oigan este sonido, el que está mal también es el switch. El de aquí, hay que reemplazarlo. Entonces vamos hacia atrás. Como no tienen el botón, pues no pueden ver realmente si aquí quitamos nuestro. Es el que se cae, les digo. El de sincronizar. Hay que cambiarlo, porque ese no hace bien contacto ya. Lo marcamos. Y así nada más lo vamos a sacar, sin problema. Bueno, así nada más con el cautín. Prendo mi estación. O conectan ustedes su cautín. Buscamos nuestro repuesto. Estos switchitos son económicos, no son caros realmente. Hay que conseguirlos preferentemente pues lo más original posible. Son hasta del color viene. Es distinto el negro, aunque se piensen que nada más un solo color. Yo a mi juicio, aquel está más más durito. O es un poquito más grande. Este es el modelo switch. Este no es caro, anda como unos 5 pesos, 10 pesos. Dependiendo de lo compren. Ahora nada más recuerden, esto es muy importante, pilas y buzos. Pilas y buzos. Aquí hay que quitar, hay que echarle un poquito de pasta para soldar. Yo ocupo este flux. Si alguien por ahí lo quiere conseguir. Y le pongo en los contactos. Y después que le puse en los contactos, nada más lo retiro con una malla. Hay por ahí alguna de que compramos más o que ponemos más, que usamos más. A veces ustedes lo hacen con extractor. Yo no les recomiendo en ese tipo de cosas hacerlo con extractor. Ya no tengo ahí malla. Porque con el extractor el golpe que da pues puede dañar la pista. Va maltratando la pista. Entonces hay que tener cuidado cuando lo retiren con extractor. El extractor, cada quien trabaja distinto, ¿no? Pero el tipo de chamba que hagan, por ejemplo, si nada más le soldan demasiada soldadura, pues, o sea, que son puntos grandes, pues con extractor. Pero si son puntos más pequeños, pues hay que hacerlo con malla. ¿Sale? Entonces aquí vamos a poner. A ver si aprecian cómo se levanta. A ver si ya está caliente. Y pongo. Pueden dar zoom, recuerden que pueden dar zoom para que vean cómo va. Voy a darle yo un poquito más para ayudarles con ese valor. Y aquí doy. Mi estación puedo graduar la temperatura. Ahorita estoy trabajando con 367 grados. Acuérdense que ese valor, aunque lo vean ahí, a veces difiere con la placa por el calentamiento. Al poner el cautín en la placa, pues parte del calor se disipa o se pierde. Entonces si requieran aumentarlo un poquito más, no sé, a 77 es válido. No es recomendable ponerle mucho calor también. Si le ponen mucho calor, pueden hacer que la pista se levante. O sea, no hay problema, se puede corregir, pero mientras están aprendiendo, pues tienen un problema adicional, ¿no? Ya levantaron ahí una pista o les está dando más trabajo. Les decía yo, esta reparación técnicamente era muy sencilla, nada más era cambiar el bumper, pero ya al cambiarlo nos dimos cuenta que tiene otros problemas adicionales. Aquí también cuando coticen con sus sobrinos, buzos, porque muchas veces decimos, es tanto, o es bien fácil, y ya vieron, hubo un problema adicional de switch. Entonces, aquí le hacemos.
Una vez que ya consideran que está la mayoría de la soldadura quitada o despegada, simplemente voltean. Aquí está, voltean y jalan el switchito. Yo aquí ocupo unas pincitas, lo agarro y como un dientito, miren, ya se fue. Y ahora sí ponemos nuestro reemplazo, ¿no? de nuestro switch. Y esto primero pues lo colocamos donde va. Hay que tener cuidado cuando lo metan. Revisen que sus patas estén alineadas, que no estén chuecas. Aquí por ejemplo, si se fijan, están casi derechitas, pero una luego está más para allá, más cargada a la izquierda o más a la derecha. Entonces hay que centrarlas un poquito para que caigan bien. Y aquí nada más las ponemos, ¿no? Hay compañeritos también que desoldan toda la tarjeta. Cada quien trabaja como quiere, como puede. Yo en mi caso ya nada más ahí queda. Ahí está. Y ya acercamos la soldadura. Cuando acercan la soldadura no se recarguen tanto en la pieza, porque es donde va. O sea, si se recargan demasiado pueden mover el switch. Entonces pongo un punto primeramente para asegurar. Y ya que puse uno, pongo el segundo. Ya que pusimos, pues ya está listo el soldado. Aquí pueden echarle un poquito de alcohol para limpiar el área. No echamos demasiado flux. Y con una brochita correrle. Estoy tocando que no quede filoso. Cuando les falta un poquito de flux, ahí la soldadura o las soldaduras de mala calidad quedan puntiagudas, quedan puntiagudas o filositas las terminales, se sienten picuditas. Aquí ponemos nuestro botón de sincronizar. Cuando ya estamos en los primeros controles, cuando está muy, que ya lo habrían abierto mucho, se cae luego cuando están poniendo su bumper. Entonces va de nuevo. Primero bajo mis gatillos los mantengo aquí. Ahí está el tip, pilas. Primero hago que entre mi conector, que se vea que sobresale. No sé si se alcancen a apreciar ahí. Y ya luego meto mis. Aquí creo que se me movió no estaba entrando bien. Voy a hacerlo un poquito más arriba para que puedan ver. Primero aquí voy de nuevo para que lo están viendo. Estas dos guías son las que van a entrar, no estoy explicando esto. Estas son como son negras, a ver si las aprecian. O les ponemos luz. Creo que no ayuda mucho. Bueno, estas guías son las que tocan los botones, miren. Estas y estas también solo son las que se quiebran y ya no hacen. Entonces estas van a pasar por abajo de por abajo de o sea, no va tan directo, sino que va por abajo para que toque. Y del otro lado igual, hay otra guía ahí. Entonces ponemos aquí pueden poner también, antes de que se me olvide, su protector para que no lo barran, o sea, que no se aviente más o presionen de más el botón. Eso a veces se cae y ya no se les pone, pero pues si quieren ponérselo porque lo traía, pues hay que ponérselo. Y va nuestro
bumper. Intento que caiga aquí derecho, que vaya derecho antes de empujarlo. Y aquí mismo que entre este, ¿no? Donde va, y ese también donde va. Así poquito. Ya que ve que está salido, que sí sobresale, empujo. De aquí ya. Un poquito todavía se siente. Se siente que se atora. Puede ser nuestra pieza que lo está empujando, o sea, que vaya más atrás o que requiera mayor espacio. Y hay que moverlo. Ahora, para moverlo, obviamente ahí no se va a mover, aunque lo saque. Pero con el dedo lo que voy a hacer es jalarlo así, un poquito hacia atrás. Poquito, ligeramente. ¿Cómo le hago? Nada más caliento la soldadura que ya le puse. Y con mi dedo voy a retraerlo, o sea, un poquito más hacia atrás. A veces pasa porque el botón viene más salidito, viene más grande, casi siempre es estándar. Está casi igual con el otro. Toca en la esquina y aquí toca en la esquina. Pero a veces se dan estos casos, entonces hay que hacerlo que asiente bien. Y cuando se da de esta manera, pues simplemente les comento, hay que poner la soldadura a modo de inclinarlo, de lograr inclinar el botoncito. Acabo de prender mi estación. Vamos a esperar que caliente tantito. Y listo. Ese también cambia, este chasis. Este chasis en las versiones vienen a veces distintos. Cuando tengan que cambiar un chasis, no todos los chasis son iguales. El chasis es este hueso, el esqueleto donde sostiene todo lo demás. Cambia más que nada en esta parte. Entonces no son iguales tampoco. Claro, pues si el control no es lo mismo, ¿cómo va a ser, no? Aquí ya calenté y hacemos nuestro proceso. Un poquito nada más. Caliento y muevo. ¿A modo de qué? A modo de que se regrese tantito. Ahí está. No se alcanza a apreciar, pero yo con el dedo estoy poquito moviéndolo, ¿no? Vamos a ver si ya fue suficiente. ¿Cómo? Pues probándolo. Tenemos que volver a poner. Con controles que ya son viejitos, esto es muy común, ¿eh? No se desesperen, esto es muy común, que ponen el botón y como que no ajusta bien, como que está dando trabajo. Ya está mejorcito, pero no termina de caer. Voy a revisar si no es que sea mi bumper, que tenga algo. Yo no alcanzo a apreciar, pero tenga algo chueco. Esté cargado hacia un lado, o no sé, se me ocurren otras cosas. Bueno, este ya es otro, miren. Están sus guías. Esto va a ir así. Estoy viendo mal. Creo que con los videos no sé qué, pero cositas que se ven muy simples se están haciendo más grandes. O sea, que se ve que va uno a acabar muy rápido y resulta que no, ya ven. Pero no estaba fuera de cuadro, estoy. Aquí aplasto un poquito y bajamos. Pero eso así es, a veces cosas que se ven, bien simple, bien papita, y ya a la mera hora se ponen y oye, no estuvo tan facilito. Sí me dio trabajo. No, siguen estando duros. Sigue estando duro. Voy a volver a recorrerlo más atrás. Pero es como se siente hasta más distinto.
Se sentía mejor con el anterior. Con aquel se sentía mejor. Claro que como yo podría decirles, ya quedó y nomás eso cambien, ¿no? Pero son los detallitos que esto hacen que... Miren, aquí ya se siente distinto. Así estaba más apretada de un lado. Aquí se ve algo abierto, miren. Aquí. Este se ve más separado y este se ve más junto, pero ya hace el movimiento. A veces también hay que volver a quitar. Yo aquí le quité porque no hacía nada. O sea, le quité el... Este se siente bien. Y pero como soy medio... Quiero que quede lo mejor. Voy a volverla a dejar como estaba. Esta la voy a centrar bien. No la voy a bajar. La voy a aplastar. Y que quede bien. Todo esto es en afán de que quede más quede más entendido, porque a veces pensamos que bueno, nos volvemos perfeccionistas con el tiempo, cuando ya tenemos cierta edad, ya como que no nos convence mucho muchas cosas así tan simples. Queremos que esté bien. Aquí lo que hice fue poner bien el dedo y asentar el conector, que quedara bien asentado. Aquí ya viene asentado. Esta como que la empuja. A ver, lo voy a poner atrás a ver qué función tiene. ¿Qué se siente que hace? Casi siempre se le cae o ya no las trae, ¿no? Se las traía. Entonces vuelvo a conectar. Vuelvo a poner. Vuelvo a sacar. De este lado igual. Y aprieto. No, esta está peor, miren. Esta se está dando, pero esta no. Entonces sí tiene que ver con que jalen el... Bueno, yo sé que tiene que ver, pues yo sé el conector, si lo hacen más atrás o lo hacen... Y como que lo empuja. Aquí ya sin desoldar, voy a quitarlo. Y y voy a ponerlo. Debe de quedar similar, nada más para ver qué sienten. ¿Qué se siente ahí? Que si queda bien o no. No. Quedó muy empujándolo. Ahora sí ya no hace ni ni este. Todo lo voy a volver para atrás. Nuevamente simplemente caliento. Y con mi dedo lo que hago es como que inclinarlo. Como que se vaya hacia atrásito. Ese está asentado como debe ser. O sea, recto. Pero a veces el juego ya no. El juego que tiene la pieza. Bueno, está soldada. O la diferencia de no sé, tamaño de algo. Que supone que es estándar. Todo aquí lo que voy a hacer es calentar y me voy poquito para atrás. Aquí estoy jalando con mi dedo, está caliente, está calentando, no crean que es esto bien papita. Se siente caliente con el dedo. O sea, como lo sostiene la parte metálica, pues se quema uno. Hay controles que les cambian el puro bumper y ya está todo bien, todo bonito. Y a veces tenemos estos, los que nos dan batalla. No, está duro. Le falta empujarlo más.
No se desesperen, esto así es. Digo, cuando quieren entregar un trabajo bien, cuando quieren entregar así rápido o algo, que tampoco casi nunca les da broncas, ¿eh? Esto lo ponen y no, ya quedó. El que sigue. Y a veces uno batalla. Se batalla más, fíjense, con el control, el primera generación. No, a veces no encontramos el Switch bien un poquito más grande, no sé, pero se batalla un poquito más, como que siempre es, porque trae también ese tipo de, como de almohadillas. Y aquí no hay nomás se cambia y listo, vámonos. ¿Mm? Ya está bien pero ese todavía, como al principio, de que no daba. Aquí vamos a ver. Ahí está. Como si estuviera muy pegada, que no hace que regrese. A ver la otra. No sé, suponiendo que algo esté dándole más juego. Checa. Aquí lo que no quiero es, por ejemplo, desanimarlos, ¿no? O animarlos falsamente. No, eso es bien fácil. Y de alguna manera encuentra con estos casos. Y quiero que vean lo que se van a topar. Le da mejor. ¿Mm? Pero esta no. Todavía no. Voy a bajar mi lámpara, pero ese se continuaba bien. Con mayor luz. ¿Qué hago? Estoy empujando el conector hacia atrás, alzándolo. Eso es lo que estoy haciendo, O sea, no nomás le estoy retocando, lo que estoy haciendo es como calentar la soldadura para poder mover el conector. No. El switch debe asentar normal. Lo voy a asentar normal, que quede como debe de ir. Porque se está moviendo, ya sentí yo que ya lo moví mucho. O sea, no. Voy a sacar el otro, no sé por qué, porque a veces están, no sé si descuadrados o... Pero me ha pasado que cambias uno y hasta que cambias los dos como que se alineen ya. Bien, aquí no deberíamos hacer eso, ya se cambió, pero pues obviamente el funcionamiento no es igual. Esto también puede pasar porque la pieza que nos dan no es original, o sea, es una cuestión reconstruida, pero no se preocupen, esto así es. Bueno, creo que lo estoy haciendo dar vueltas, ¿no? Pero bueno, a veces es parte de... Hay que hacerlo. No se cansen a apreciar ahí. Y vamos a sacar el otro switch.
volteo y va para atrás. Este no debería. Se siente bien, pero ya se siente cierta parte como que no da. O sea, un gasto tiene muy pequeño. Pues vamos a poner el otro. Recuerden que vemos que esté derecho y vámonos. Ese aquí cuando lo pongan nada más lo asientan y lo hacen hacia atrás. Ahí debe estar el asiento y hacia atrás. Y aquí hasta se ve la marca. La figura, una línea blanca. O sea que ahí está bien. Pero como que está un poquito hacia adentro. Y el otro está pues igual. O sea, técnicamente lo que estamos haciendo es correcto. O sea, no estamos... O sea, estamos en lo que es, pues así es. No hay... Pero les digo, a veces sin querer se batalla, ¿no? Soldamos. Limpiamos nuestra área. Ya soldamos los dos. Y vamos a limpiar con esta brochita. Más para atrás, que vean. Y ahora sí, vamos a colocar nuestro módulo. Vamos a ver si lo que decía tenía razón o estoy errado. No tiene ya sus dos. Se los quité los dos blancos. Que entre. Y que entre. Mira. Bien suave. Aquí y acá. Yo tuve que cambiar, pero ya es como por estética. Como que se sienta bien el switchito. Ya está. Obviamente el otro cambié uno pensando que esté mal. Yo no lo probé con el test controller para ver si realmente daba. Pero a veces como a veces se quiebra. Y lo que pasa es que el usuario, el que lo usa, le va dando. Como ya está quebrado, tiene que pasarle más fuerte para que haga el contacto. Y a veces va dañando el switchito de acá. Entonces aquí ya nada más lo que falta es cerrarlo. O sea, ponemos nuestras tapitas. Sus palanquitas. Y quiere un mantenimiento, miren. Ya está. Son de los dedos y de la grasa de los dedos que tiene. Dice, tío Toño, ya que anda por ahí, déle una lavada. Sale. A veces les da, a veces. Aquí, por ejemplo, ya se fijan. Cambiamos más cosas. Cambiamos el switch porque no estaba funcionando de manera correcta. Pongo la primera etiqueta y pongo mis tornillitos. Aunque hay gente que en el servicio de cambiar algo ya le agrega las lavadas, las talladas, no cada quien hace sus promociones como consideran, más que muchos nada más quieren que se arregle lo que está mal. Ahora sí que dicen por ahí, quiero 3 tablas y un clavo, le decían a mi suegro. Mi suegro era carpintero o es carpintero, no sé si todavía sigue chambeando en eso, pero así luego la gente le decía. Queriendo, pues obviamente que sería más barato, pero pues el trabajo
El aprender cuesta, lleva tiempo, lleva dinero, lleva. Listo. Cambiamos. ¿Qué cambiamos? Pues quitamos primeramente los sujetadores. Estos tienen, pues obviamente vienen una medida, ¿no? Para algo están, pero a veces tienen más problemas porque a lo mejor el switch que metemos, como es genérico, no sé si viene más anchito, algo que hace que no. Estaría bueno realizar una investigación ahí y ver qué es el por qué. Pero a veces los quitamos y ya trabaja mejor. O la refacción esa también a lo mejor no es idéntica, no es exactamente original. Y vieron sobre los módulos, cuántos hay. Bueno, este ha sido parte de este video tutorial. Espero lo comentes. Si tienes dudas en algo, preguntes. Comúnmente nada más era hasta la primera parte, nada más cambiarlo, pum pum, y esto ya quedó. En la mayoría de las veces van a encontrar controles como este que cambian un switch y no queda, lo ajustan, tratan de acomodarlo y se les complica. Deben de cambiar el otro y va a quedar. Digo, para si saben, se van directamente a cambiar el otro sin estar queriendo ajustar, ¿no? El alto. Pero a veces lo hacemos, a veces estamos. Estuvo muy interesante realmente. Muchas veces no nos gustan las cosas que se nos complican, ¿no? Porque ya no estaba tan fácil, o ya pasó esto, ya pasó el otro. Pero si quieren aprender, son las fallas problemáticas las que los van a hacer crecer, Las fallas, las chambitas fáciles, pues a lo mejor sí van a ser económicamente buenas, pero pues no van a aprender mucho. En las de batalla son las que se van a hacer buenos. ¿Sale? No me despido, nos vemos en el próximo video.